Yo nunca he sido una mujer conflictiva. Siempre he tratado de vivir tranquila, de no meterme en la vida de nadie y que nadie se meta en la mía. Me llamo Rocío, tengo 30 años y trabajo como maestra de primaria. La verdad es que mi vida, hasta hace un tiempo, era bastante sencilla, pero a mí me gustaba porque era una vida en paz. Ya llevaba varios años soltera. Mi última relación había terminado bastante mal y eso me dejó un sabor muy amargo. Al principio todo había sido muy bonito con ese hombre. Nos llevábamos bien, nos entendíamos, pero cuando decidimos vivir juntos, ahí fue donde empezaron los problemas. Resulta que en la convivencia diaria, uno empieza a conocer lados del otro que antes ni se imaginaba. A mí me gusta mucho el silencio, la tranquilidad. Me gusta llegar a mi casa después del trabajo, poner música bajita o a veces ni eso, sentarme a leer o simplemente descansar. En cambio, él era completamente distinto. Le gustaba poner música fuerte, invitar amigos a cada rato, y además tenía 2 perros enormes que andaban correteando por toda la casa. Yo traté de adaptarme. Muchas veces me dije a mí misma que uno tiene que ceder en ciertas cosas si quiere que una relación funcione. Pero cada día era una discusión nueva por lo mismo. El ruido, los pelos de los perros por todos lados, los amigos llegando sin avisar, y yo cada vez más cansada de todo eso. Un día nos sentamos a hablar seriamente. «Mira, Rocío», me dijo él aquella vez, «siento que últimamente todo lo que hago te molesta. Si prendo la tele está mal, si los perros ladran está mal, si vienen mis amigos también está mal. Yo ya no sé cómo comportarme en mi propia casa». Yo respiré hondo porque tampoco quería que aquello se volviera una pelea. «No se trata de que todo esté mal», le dije con calma. «Lo que pasa es que vivimos de formas muy distintas. Yo me levanto temprano, necesito descansar, no puedo vivir con ruido todo el tiempo, ni con la casa llena de gente». La conversación duró bastante rato. Al final entendimos algo muy sencillo, que simplemente no éramos compatibles viviendo juntos. No hubo gritos ni drama aquella noche, pero sí una sensación muy triste, como cuando uno se da cuenta de que algo ya no tiene arreglo. Poco tiempo después, cada quien siguió su camino. Desde entonces, me enfoqué completamente en mi trabajo. Ser maestra de primaria no es cualquier cosa. Los niños necesitan muchas atenciones, y yo le puse todo mi empeño a eso. Con el paso del tiempo, dejé de pensar en relaciones. Ya ni siquiera me interesaba la idea de volver a empezar con alguien. Mi rutina era bastante marcada. De lunes a viernes me levantaba muy temprano, casi siempre a las 6 de la mañana, porque la escuela donde trabajo queda algo retirada de mi casa. A las 8 en punto ya tenía que estar dando mi primera clase, así que no me podía dar el lujo de andar desvelada. Por lo mismo, en las noches me dormía temprano. Y algo que yo agradecía mucho era la tranquilidad de mi casa. El barrio donde vivo es bastante calmado. No había vecinos escandalosos, ni fiestas, ni nada que interrumpiera ese silencio que tanto me gustaba. A un costado de mi casa había una pequeña vivienda que estaba en renta desde hacía años. Yo ya me había acostumbrado a verla vacía. Pasaron meses, luego años, y nadie llegaba. Hasta que un día, regresando del trabajo, vi algo que me llamó la atención. Había una camioneta estacionada afuera de esa casa, y varias cajas apiladas en la entrada. Un hombre estaba bajando cosas mientras hablaba por teléfono. Desde la banqueta alcancé a verlo bien. Era un hombre alto, como de unos 30 y tantos años. Tenía barba, el cabello corto y el cuerpo bastante trabajado, de esos que se nota que hacen ejercicio con frecuencia.
No era precisamente alguien que pasara desapercibido. Pero lo que realmente me preocupó no fue él, fueron los perros. 3 perros salieron corriendo al patio en cuanto abrieron la reja. Uno era grande, bastante grande, y los otros 2 más pequeños, pero igual de inquietos. Yo me quedé parado unos segundos observando desde mi lado de la calle. Por favor, que no sean ruidosos, pensé, porque una cosa que sí tenía muy clara era que no quería volver a vivir con ladridos todo el tiempo. Ya había tenido suficiente con eso en mi antigua relación. Los primeros días fueron normales. El hombre se instaló, acomodó sus cosas y la verdad es que no hacía ningún escándalo. Los perros tampoco ladraban tanto como yo temía. Eso me tranquilizó bastante. Unas semanas después me lo encontré por primera vez de frente. Yo había salido a caminar un rato por la tarde, algo que me gusta hacer para despejar mi mente después del trabajo. Justo cuando iba saliendo de mi casa, lo vi cerrando la reja de la suya con una correa en la mano. El perro grande estaba a su lado. Nos miramos y él fue el primero en saludar. «Buenas tardes», me dijo con una sonrisa bastante tranquila. «Creo que somos vecinos». «Sí, yo vivo aquí al lado». Caminamos unos pasos y terminamos yendo hacia el mismo lugar. «¿Vas al parque?», me preguntó. «Sí, siempre voy a caminar un rato para allá». Él asintió y dijo que también iba para allá. Mientras caminábamos, empezó a platicar conmigo. Se presentó como Ezequiel. Tenía unos 36 años y acababa de mudarse a la ciudad por cuestiones de trabajo. Según me contó, vivía en otro estado y lo habían transferido recientemente. La verdad, sí se siente raro llegar a un lugar donde no conoces a nadie, me confesó mientras el perro caminaba tranquilo a su lado. Por eso me da gusto haberme encontrado contigo. Siempre es bueno llevarse bien con los vecinos. Yo asentí porque pensaba lo mismo. Pues ojalá que sí. Siempre es mejor tener una buena relación con la gente que vive cerca. Así nos podemos apoyar si algún día hace falta algo. La conversación fue bastante tranquila, nada fuera de lo normal, y durante un tiempo las cosas siguieron igual. Nos saludábamos de vez en cuando. A veces coincidíamos en el parque, otras veces platicábamos unos minutos afuera de las casas, nada más que eso. Pero la tranquilidad que yo tenía empezó a romperse poco a poco. Primero fueron los perros. Durante el día casi no hacían ruido, pero en las noches empezaron a ladrar. Al principio pensé que era algo momentáneo, que tal vez se estaban adaptando al nuevo lugar. Pero las noches siguieron pasando, y los perros no dejaban de ladrar. Había ocasiones en que yo estaba a punto de dormirme, cuando de pronto comenzaron a ladrar los 3 al mismo tiempo. A veces se calmaban rápido, pero otras veces podían pasar por horas así, y yo mirando el techo sin poder dormir. Lo peor era que al día siguiente tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Más de una vez me fui a la escuela completamente desvelada, con un dolor de cabeza horrible y tratando de mantener la paciencia frente a los niños. Yo pensaba que Ezequiel iba a darse cuenta tarde o temprano, que iba a hacer algo para controlar a los perros. Pero eso nunca pasó. Y cuando apenas me estaba acostumbrando a ese problema, apareció otro: las fiestas. Todo empezó un fin de semana. Una noche de sábado, escuché música del otro lado de la pared. No era exageradamente fuerte, así que no le di importancia. Pero con el paso de las horas, el volumen iba subiendo más y más. Aquella fiesta terminó casi a las 4 de la mañana. Yo estaba acostada en mi cama, con los ojos abiertos mirando el reloj, completamente desesperada. Y lo peor
era saber que aquello podía repetirse. Y así fue. Cada fin de semana parecía haber una reunión en esa casa. Música fuerte, gente entrando y saliendo, risas, botellas chocando, y yo cada vez más cansada de todo aquello. Llegué a un punto en el que mi paciencia se agotó. Una noche, después de otra madrugada sin dormir, me levanté de la cama con una mezcla de cansancio y enojo que ya no podía seguir guardando. Me puse una chamarra, salí de mi casa y caminé directo hacia la puerta de la casa de al lado. Primero toqué normal, pero nadie abrió. Volví a tocar, esta vez más fuerte. El ruido de la música seguía adentro, pero nadie venía a la puerta. Entonces empecé a golpear con más insistencia. Le grité con fuerza para ver si me escuchaba. Pasaron varios segundos, y justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para regresarme a mi casa, la puerta se abrió, y la verdad es que lo que vi me dejó completamente desconcertada. Ahí estaba Ezequiel parado frente a mí, con el cabello mojado y solamente una toalla amarrada en la cintura. Por lo visto acababa de salir de bañarse. Por un momento me quedé completamente en blanco. «¿Rocío?», dijo él sorprendido. «¿Todo bien?». Yo sentí que el enojo que llevaba se me desacomodó de golpe. No esperaba encontrarlo así. Balbucé tratando de recordar a qué había ido. Entonces reaccioné. «Es que quería hablar contigo de algo», dije finalmente. Ezequiel se pasó la mano por el cabello húmedo y me miró con una expresión tranquila. «Claro, pasa. Dame un segundo para cambiarme y ahorita platicamos con calma». Yo dudé un poco, pero terminé aceptando. Y mientras lo esperaba en la sala, traté de recomponer mis ideas para decirle todo lo que llevaba días queriendo reclamar. Porque, aunque mi enojo se hubiera desordenado por unos segundos, el problema seguía ahí. Y esa noche, por fin íbamos a hablar de verdad. Cuando Ezequiel bajó ya calmado, yo ya estaba sentada en la sala tratando de ordenar lo que le iba a decir. La verdad es que cuando fui a tocar su puerta, iba completamente furiosa, con ganas de reclamarle todo de golpe. Pero ese momento incómodo cuando abrió la puerta en toalla, me desacomodó un poco el coraje. Aún así, el problema seguía ahí. Él llegó con una camiseta negra y un pantalón deportivo, todavía con el cabello medio húmedo. Se sentó frente a mí con una actitud bastante relajada, como si nada pasara. «A ver, Rocío», me dijo, «¿qué fue lo que pasó? Te vi bastante alterada cuando abrí». Yo respiré hondo y ya no me guardé nada. «Lo que pasa es que esto ya se salió de control, Ezequiel. Tus perros se la pasan ladrando en las noches, y ahora también las fiestas cada fin de semana. Yo me levanto temprano para trabajar. No puedo estar desvelándome hasta las 3 o 4 de la mañana por el ruido que hacen aquí». Él se quedó escuchándome, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Sí, tienes razón», dijo finalmente. «Perdón por eso. No me había dado cuenta de que se escuchaba tanto». En ese momento yo sentí que se me bajaba el enojo. Pensé que con eso se iba a arreglar el problema. Nos despedimos en buenos términos esa noche, y yo regresé a mi casa creyendo que las cosas iban a mejorar. Y por unos días así fue. Los perros casi no ladraban, no hubo música fuerte, ni reuniones ni nada. Yo pensé que todo había quedado resuelto, pero la tranquilidad me duró muy poco. Una noche volvieron los ladridos. Primero uno, luego los 3 al mismo tiempo. Después la música a todo volumen. Aquello me cayó como un balde de agua fría. Al principio traté de aguantarme. Me repetía que tal vez había sido una excepción, que quizás estaba celebrando algo.
Pero los días pasaban y el ruido seguía. Una tarde me lo encontré afuera de las casas y ya no me quedé callada. «Oye, Ezequiel», le dije con un tono que ya no era nada amable, «¿te acuerdas de lo que hablamos la otra noche?». Él levantó la mirada y se encogió de hombros. «Sí, ¿qué pasó?». «Que parece que no te importó nada. Otra vez tus perros ladrando toda la noche y tus fiestas». Ezequiel soltó una risa corta que me molestó bastante. «Rocío, tampoco exageres. Los perros ladran un rato y ya, y las reuniones son en fin de semana. No creo que sea para tanto». Aquello fue suficiente para que se me encendiera la sangre. «Claro que es para tanto. Yo tengo que trabajar temprano. No todos podemos andar de fiesta hasta la madrugada como tú». Él frunció el ceño. «Pues tampoco es mi problema si tú te acuestas a las 9 de la noche». La discusión empezó ahí, y desde ese momento, todo cambió entre nosotros. Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada vez que nos cruzábamos había miradas incómodas, comentarios sarcásticos o alguna indirecta. Luego empezaron los insultos. Una noche, cuando sus perros comenzaron a ladrar otra vez, salí al patio y grité desde mi lado de la barda. «Oye, Ezequiel, ¿no puedes callar a tus perros o qué?». Del otro lado escuché su voz. «Son perros, Rocío, ellos ladran. Si quieres silencio absoluto, cómprate una casa en el monte». «Eres un irresponsable», le grité, «y tú una exagerada». Y así nos fuimos varias veces. Con el paso de los días, él empezó a comportarse de una manera todavía más altanera. Parecía que hacía ruido a propósito. Ponía la música fuerte aunque fuera martes. Dejaba los perros en el patio en la noche. Y hasta me gritaba comentarios cuando me veía salir de mi casa. Yo también respondía. Había ocasiones en que terminábamos gritándonos cosas horribles desde cada lado de la barda. Llegó un punto en que prácticamente nos odiábamos. O al menos eso pensaba yo, porque a pesar de todo, había algo que me confundía mucho. Ezequiel me parecía siguiendo atractivo, y eso me daba un coraje enorme. Era un hombre alto, de buen cuerpo, siempre andaba con ropa deportiva o camisas ajustadas, y aunque me sacara de quicio, no podía evitar notar esos detalles. Además, muchas veces lo sorprendía mirándome de una forma que tampoco parecía de odio. Yo misma me regañaba por pensar esas cosas. «¿Cómo te va a gustar alguien que te está volviendo la vida imposible?», me decía. Pero ahí estaba esa sensación incómoda. Un día, después de otra noche horrible llena de ladridos y música, desperté completamente desesperada. Sentía que ya no podía más con esa situación. Fue entonces cuando recordé algo que me había dicho una compañera de la escuela. Ella me había hablado de una señora que hacía trabajos de brujería. Según decía, esa mujer ayudaba a resolver problemas complicados, desde amores hasta pleitos con personas. Yo nunca había sido muy creyente de esas cosas, pero en ese momento ya estaba tan fastidiada que decidí intentarlo. La casa de la señora estaba en una colonia vieja. Era una vivienda pequeña, con un patio lleno de plantas y algunas veladoras encendidas adentro. Me recibió una mujer ya bastante mayor. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?». «Me recomendaron con usted. Me dijeron que usted hace trabajos para resolver problemas». Ella me hizo pasar a una sala sencilla, donde había imágenes religiosas, veladoras y un olor fuerte a incienso. «Siéntate», me dijo. «Cuéntame qué te está pasando». Y yo le conté todo. De cómo desde que mi vecino había llegado a mi vida, se había vuelto un caos.
Yo lo único que quiero, le dije al final, es que ese hombre se vaya de la casa de al lado, que se mude, que se cambie, lo que sea, pero que me deje en paz. Saqué mi celular y le mostré una foto de Ezequiel que había tomado sin que se diera cuenta una tarde. La señora se quedó viendo la pantalla un momento largo. Luego levantó la mirada hacia mí. No puedo hacer ese trabajo. Yo fruncí el ceño. ¿Pero por qué no? Ella se acomodó en la silla y me observó con una expresión curiosa. Porque entre ustedes dos no solamente hay enojo. ¿Cómo de que no? Hay otra cosa. Yo solté una risa incrédula. Señora, ese hombre me cae pésimo. Ella negó despacio con la cabeza. Puede que se peleen mucho, pero puedo ver que se traen ganas. Aquello me cayó tan absurdo que me quedé mirándola en silencio unos segundos. Ese hombre siente algo por ti, continuó ella. Y tú también sientes algo por él, aunque no quieras aceptarlo. Yo me recargué en la silla cruzándome de brazos. Mire, con todo respeto, pero eso es imposible. La mujer me miró con una media sonrisa. ¿A poco no se te hace atractivo? Yo rodé los ojos. Pues sí, es un hombre guapo, pero eso no significa nada. Significa más de lo que crees, respondió ella con calma. Todo ese pleito entre ustedes es puro juego de atracción. Ese hombre solo está buscando la manera de llamar tu atención. Yo ya estaba perdiendo la paciencia. Mire, yo vine porque me dijeron que usted ayudaba a la gente, no para que salga con estas cosas. Ella suspiró. Te digo lo que veo. Tarde o temprano, ustedes dos van a terminar juntos. Aquello me hizo soltar una carcajada. No, señora, eso sí que no. Usted es una estafadora, una charlatana y quién sabe qué cuántas cosas más. Me levanté de la silla bastante molesta. Solo perdí mi tiempo viniendo aquí. Salí de esa casa todavía riéndome de lo ridículo que me había parecido todo. Mientras caminaba de regreso a mi casa, no dejaba de pensar en lo absurdo que había sido escuchar algo así. Según esa mujer, Ezequiel y yo íbamos a terminar juntos. Yo estaba segura de que eso jamás pasaría. Lo que yo no sabía era que aquellas palabras tenían más verdad de la que yo imaginaba. Con el paso del tiempo, mi relación con Ezequiel fue empeorando cada vez más. Llegó un momento en que cualquier cosa era motivo para discutir. Si sus perros ladraban, yo me molestaba. Si ponía música fuerte, también, y él respondía con la misma actitud. Era como si ninguno de los dos quisiera dar su brazo a torcer. Pero algo empezó a cambiar poco a poco. No sabría decir exactamente cuándo ocurrió. A veces me pongo a pensar en eso, y de verdad no encuentro el momento exacto en que las cosas empezaron a ser distintas. Solo sé que un día lo miré diferente. Tal vez fue una tarde cuando lo vi saliendo a correr con uno de sus perros. Iba con una camiseta deportiva y el sol le pegaba de lado. Me acuerdo que me quedé observándolo más tiempo de lo normal, como si lo estuviera viendo por primera vez. Y en ese momento pensé algo que me sorprendió a mí misma. Este hombre está muy guapo. Yo misma me sacudí la cabeza después de pensarlo, porque hasta hacía poco yo no podía ni verlo, ni sentir enojo. Pero ese día fue diferente. Cuando se acercó a la reja me saludó y yo le respondí de manera mucho más tranquila. Fue una conversación simple, de esas que duran unos minutos, pero algo en el ambiente ya no se sentía tan tenso. Después de eso, empezamos a coincidir más seguido. A veces cuando yo salía de la casa, él también iba saliendo.
Otras veces lo veía cuando regresaba del trabajo. Poco a poco comenzamos a platicar sin esa actitud agresiva que habíamos tenido antes. No eran grandes conversaciones, eran cosas simples de la vida diaria, del trabajo, del clima, de lo que había pasado en el día. Y sin darme cuenta, me fui acostumbrando a su presencia. Algo curioso también empezó a pasar con el ruido. Antes, cualquier ladrido de sus perros me desesperaba. Ahora ya no lo sentía igual. A veces los escuchaba en la noche y simplemente me acomodaba en la cama y seguía durmiendo. Supongo que cuando uno deja de estar peleando con alguien, las cosas dejan de pesar tanto. Con el tiempo, empecé a ir a su casa. La primera vez fue una tarde en la que me invitó a pasar para tomar un café. Yo dudé un poco, pero al final acepté. Su casa era sencilla, bastante ordenada, y los perros andaban bien tranquilos por ahí, como si ya me conocieran. Después de ese día, comencé a ir más seguido. Cuando tenía tiempo libre, me pasaba un rato allá platicando con él. Había tardes en que simplemente nos sentábamos en el patio, mientras los perros corrían por el jardín. También empezó a darme aventón al trabajo de vez en cuando. Yo tenía mi propio coche, así que realmente no lo necesitaba, pero me gustaba irme con él platicando. Esos trayectos en la mañana se volvieron parte de nuestra rutina. ¿Lista para otro día con los niños?, me decía mientras manejaba. Como siempre, le respondía riéndome. Ya sabes que los niños nunca dejan de sorprenderme. Esas conversaciones sencillas comenzaron a gustarme mucho. Su presencia empezó a hacerme sentir bien. Un día me invitó a su casa para ver una película. Era una noche tranquila. Preparamos algo de comer, pusimos la película y nos sentamos en el sillón. Al principio todo era normal, pero en algún momento nuestras miradas se cruzaron y el ambiente cambió completamente. Había algo que ya llevaba tiempo creciendo entre los dos. Una cosa llevó a la otra, y esa noche terminamos teniendo intimidad. Lo curioso es que mientras pasaba todo aquello, yo tenía una sensación muy rara. Una parte de mí recordaba todas las peleas que habíamos tenido, todo el coraje que nos habíamos dicho, pero al mismo tiempo me encantaba la forma en que él me estaba haciendo el amor. Era una mezcla extraña entre emoción y algo que todavía parecía enojo. Después de esa noche, nuestra relación cambió por completo. Empezamos a salir juntos con más naturalidad. Íbamos a caminar al parque, a cenar algo por ahí, o simplemente nos quedábamos en casa viendo películas. Ninguno de los dos tenía compromisos con otras personas, así que poco a poco nos dimos la oportunidad de intentar algo más serio. Así fue como nos volvimos pareja. Los vecinos comenzaron a darse cuenta. Ya saben cómo es la gente chismosa. Siempre se la pasan más pendiente de la vida de uno que de la de ellos mismos. Más de una vez escuché comentarios de que yo me la pasaba demasiado tiempo en su casa, o que él venía mucho a la mía. A mí la verdad no me importaba. Con el paso de los meses, nuestra relación se volvió muy cercana. Había días en que yo estaba más tiempo en su casa que en la mía, hasta que un día le hice una propuesta. Estábamos sentados en mi sala platicando cuando se me ocurrió decirlo. «Oye, Ezequiel», le dije, «¿no has pensado mudarte acá?» Él me miró sorprendido y me preguntó que si a mi casa. «Sí, digo, casi siempre estamos juntos de todas maneras. A veces yo estoy allá contigo, otras veces tú estás aquí conmigo. Tal vez sería más sencillo vivir en un solo lugar». Se quedó pensando un momento y al final aceptó. Así fue como empezamos a vivir juntos.
Al principio me dio un poco de miedo. Yo ya había tenido una mala experiencia viviendo con alguien y yo no quería repetir lo mismo. Pero con Ezequiel fue distinto desde el principio. Con el tiempo me acostumbré completamente a sus perros. Aquellos animales que antes me desesperaban terminaron ganándose mi cariño. Ahora los veo como parte de la familia. Y curiosamente, soy feliz así. Hoy en día llevamos varios años juntos. Nuestra relación se ha vuelto muy estable y estamos planeando casarnos. Incluso hemos hablado de la posibilidad de formar una familia algún día. A veces recordamos cómo empezó todo y nos da risa, porque pasamos de odiarnos casi todos los días a construir una vida juntos. La verdad es que yo todavía no entiendo muy bien qué fue lo que cambió entre nosotros. Tal vez tenía razón aquella señora cuando dijo que entre nosotros había algo más que enojo. Dicen que los polos opuestos se atraen, y yo creo que en nuestro caso eso fue exactamente lo que pasó. Porque yo, que antes no soportaba ni el ruido de las mascotas, ahora vivo con Ezequiel y con sus perros. Y no cambiaría esta vida por nada. Si algo aprendí de toda esta historia, es que la vida a veces tiene un sentido del humor muy extraño. Yo estaba convencida de que mi paz dependía del silencio, de tener todo bajo control, de que nadie viniera a alterar mi rutina. Durante mucho tiempo, pensé que mientras menos personas se metieran en mi vida, mejor iba a estar yo. Después de aquella relación fallida, me prometí que no volvería a pasar por lo mismo, que no iba a permitir que nadie me volviera a desordenar la vida. Y miren nada más cómo terminaron las cosas. El hombre que llegó a romper toda mi tranquilidad, terminó convirtiéndose en la persona con quien quiero compartir mi vida. A veces pienso en todas esas noches en las que yo estaba furiosa porque sus perros ladraban o porque tenía música fuerte. Recuerdo perfectamente el coraje que me daba escuchar cualquier ruido del otro lado de la barda. Yo estaba tan cerrada a mi forma de vivir que no podía imaginar que algo bueno pudiera salir de esa situación. También me acuerdo de todas las veces que nos gritamos cosas horribles. En ese tiempo yo de verdad pensaba que Ezequiel era lo peor que me había podido pasar como vecino. Y ahora me da risa pensarlo, porque con el tiempo entendí que muchas veces el enojo que uno siente hacia alguien también puede esconder algo más. No digo que todas las peleas terminen en amor, tampoco soy tan ingenua, pero en nuestro caso fue así. Entre discusión y discusión, empezó a aparecer una confianza rara, una curiosidad por el otro, algo que ninguno de los dos quería aceptar al principio. Y sí, también me acuerdo de aquella señora que me dijo que tarde o temprano íbamos a terminar juntos. En ese momento me reí de ella y salí de su casa pensando que estaba loca. Hoy, cuando recuerdo estas palabras, no puedo evitar sonreír, porque tenía razón. Creo que uno aprende muchas cosas cuando deja de querer controlar todo. Yo aprendí que las personas no siempre llegan a tu vida de la manera que esperas. A veces llegan haciendo ruido, causando problemas, sacándote de tu zona de comodidad. Y con el tiempo descubres que eso que tanto te molestaba también puede enseñarte algo. Yo aprendí a ser más flexible, a no tomarme todo tan a pecho, a entender que la vida compartida tiene sus momentos de caos, de risas, de ruido y también de cariño. Y también aprendí algo muy importante, que a veces el amor aparece donde menos lo imaginas. En mi caso, apareció detrás de una barda, acompañado de 3 perros escandalosos y un vecino que al principio no podía ni ver. Si alguien me hubiera contado hace años que yo iba a terminar enamorada de un hombre así, viviendo con él y planeando casarme,
yo no lo habría creído jamás. Pero así es la vida. Por eso siempre digo que uno nunca debe cerrarle la puerta a lo que pueda pasar, porque a veces lo que llega a incomodarte también puede terminar siendo lo que te cambie la vida para bien.